Vamos a hablar del tema del pretérito y el imperfecto, porque el otro día dijimos que hablaríamos del pretérito y el imperfecto, y de hecho el pretérito y el imperfecto no es nada más ni nada menos que dos tipos de pasado. Vamos a hacer unas distinciones más o menos generales, porque al ser un curso tan concreto, que tenemos que aprender tantas cosas que son de concreto. Hola Julia. Tenemos que, simplemente quiero daros una noción general de lo que es, o lo que son las diferencias esenciales entre el pretérito y el imperfecto, ¿vale? El pretérito lo utilizamos cuando es una acción puntual en el pasado. Puntual en el pasado significa que es algo que se hizo, you did it, que se hizo en un momento específico. Vamos a tener expresiones como por ejemplo ayer, anteayer, la semana pasada, el año pasado. Incluso cuando es específico, pero me decís de un momento a otro, como por ejemplo de las 10 a las 12 tuve un dolor de cabeza horrible. Del 1 de junio al 30 de julio estuve en Panamá. Si os dais cuenta, vais a ser muy específicos con esta frase, por lo tanto vais a utilizar el pretérito en estas circunstancias en las cuales sois precisos, ¿eh? La palabra puntual o preciso creo que es muy importante para esto del pretérito y el imperfecto, porque luego, como lo vais a ver cuando hacéis contraste con el inglés, lo que pasa es que en el inglés se utiliza, digamos, el pretérito, por decirlo así, o el pasado, uno que es común a los dos, ¿eh? Y por ejemplo en inglés, pues puedes decir yesterday I was in class, or when I was a child I went to the pool every day. En cambio, nosotros, el que decimos que cuando tú eras niño ibas a la piscina todos los días, como se trata de una cosa, vamos a poner número 1, continuada o progresiva, es decir, una acción, como ponen en muchos libros de texto, así con una línea así, ponen que era una cosa que ocurría en el pasado, Este sería el equivalente en inglés de used to or would en el pasado, I used to go to the movies every Saturday. Yo iba al cine todos los sábados, ¿vale? ¿Qué pasa? La confusión viene en el hecho de que cuando estáis hablando en inglés y estáis pensando en inglés y lo vais a poner en el español, ¿qué va a pasar? Vais a decir, oh, I went to the movies every Saturday. No, I used to. Un truco del almendruco es poner y decir, hola Raquel, poner y decir, bueno, ¿puedo decir I used to go to the movies? Sí, ok, pretérito, ¿vale? Si lo podéis sustituir con ese pensamiento, depende de si estáis pensando plenamente en español, totalmente inmersos, o simplemente estáis traduciendo de inglés a español viceversa, o estáis escribiendo o traduciendo, etcétera, todo lo que tengáis que estar haciendo o interpretando, quizá que estáis hablando con alguien y tenéis que interpretarlo en ese momento, Pero esa confusión del pretérito con el imperfecto, del inglés al español y del español al inglés, ocurre muy a menudo, ¿vale? Muy bien. Aquí tenemos la parte de puntual, bueno, casi puntual y casi ya, o sea, no hay que poner nada más, ¿no? No, hay muchas cosas que pueden, digamos, decirse poco a poco, ¿no? Luego hay algunos, por ejemplo, como el verbo querer, pero eso ya podemos ir, quise, pude y tuve, vamos a poner una estrellita aquí. Hay algunos que son irregulares, Regulares significa que, por ejemplo, tuve, es decir, el pretérito de tener, en vez de tenía, que es el imperfecto, también puede significar I received or I got. Tuve malas noticias, por ejemplo. Quise, hoy por ejemplo una estudiante me estaba preguntando, ¿cómo se dice when I was young I wanted to have adventures? Entonces yo le he dicho, cuando yo era joven, quise tener muchas aventuras.
Y ella me preguntó muy inteligentemente, me dijo, ¿por qué, profesora, me lo dice en pretérito cuando estoy describiendo el pasado? Que lo vamos a poner aquí. El próximo va a ser descripción, ¿vale? Cuando estás describiendo el pasado, yo iba, yo hacía, yo quería, sentimientos del pasado, yo quería, I wanted. ¿Vale? Entonces yo le he dicho, es que querer es uno de esos que es irregular. ¿Qué significa que es irregular? Es irregular en el sentido de que cambia cuando va de pretérito a imperfecto. Ejemplo, el ejemplo de esta chica. Yo le he dicho, yo diría cuando yo era joven, yo quise tener muchas aventuras. Si tú me dices yo quise, significa that you tried. Tú me estás diciendo que realmente quisiste, tú quisiste tener muchas aventuras. ¿Qué pasó o no pasó? Eso queda un poco como en el aire que no se sabe. Cuando tú estás simplemente describiendo, entonces vas a utilizar, cuando yo era joven yo quería tener muchas aventuras y todo el día lo intentaba y al final, uy sí, tuve muchas aventuras, me estás simplemente describiendo lo que pasaba en tu juventud, ¿veis? Lo que pasaba, imperfecto, lo que pasaba, ¿vale? Pude es que you could and you managed to, yo pude hacerlo, yo pude hacerlo, tiene una sensación o una, digamos, connotación semántica de que es una cosa que se logró. Ahí está el truco. Es una cosa que se logró. Yo pude hacerlo. Quise y pude. I wanted and I got it and I did it and I managed to. Muchos libros ponen I managed. Y este es el que también significa recibir. Pero estos, como dije, los pongo con estrellitas porque con estrellitas significa que son odd ones, los raros, los que se salen un poco de la norma, ¿vale? Entonces, descripción. ¿Qué vamos a describir? El paciente estaba muy nervioso, se sentía muy mal. Tenía dolor de cabeza. Ojo, ahora vamos a borrar esto aquí, porque aparte de ser irregulares, a veces se pueden utilizar como normal. Por ejemplo, el verbo tener. ¿Puedo decir yo, otra pregunta que me han hecho en la clase, ¿puedo decir, profesora, tener, tuvo, tuve, tuviste, y que signifique simplemente tener y no recibir? Sí. Tuve un dolor de cabeza, pues no sé, de la 1 a las 2. Pero está siendo muy puntual. Ahí está el truco. From 1 to 2. Tuve, ¿sí? Ahí está, el truco es que está siendo, vamos a poner lo de punctual. Está siendo muy puntual. A las 5 llegué. A las 4 me fui. De las 12 a las 2 tuve un dolor de cabeza horrible. ¿Veis cómo estoy siendo muy puntual? La palabra puntual específico es súper importante. Sobre todo para los angloparlantes porque, como he dicho, se queda muy mezclado. Algunas que nunca... que estas son las que les gusta más a todo el mundo. A ver si no me caigo aquí, lo pongo. Hay 3 que no se pueden poner nunca en pretérito. La hora, la edad y el nombre de alguien. Ejemplo. Eran las 3 de la tarde. Siempre era. No se puede decir fueron las 3 de la tarde. Eso es imposible. O sea, aquí sí que la lengua es como las matemáticas. 3 que no se pueden decir. ¿Fueron las 3? No. Segundo, la edad. Cuando yo tenía 20 años, solo se puede decir tenía. No se puede decir cuando yo tuve. ¿Vale? No se puede decir en pretérito. Y la última, el nombre. Por ejemplo, un cuento.
Érase una vez una niña que se llamaba Ricitos de Oro. ¿Quién era Ricitos de Oro? Julia, tú te estás riendo. ¿Quién era Ricitos de Oro? Que tiene los ricitos de oro. What fairy tale is that, Raquel? Goldilocks. Ricitos de oro. Ok, so, la edad, la hora, era las 3 de la tarde, era la 1 de la mañana, no importa, siempre en imperfecto. Luego vamos a repasar los verbos, like the forms, This is just the use and we're going to go to the form. La edad, tenía 20 años, tenía 30 años, Nunca tuve 30 años, no. Nombre, se llamaba Pepita. ¿Cómo se llamaba el paciente? Manolito, Antonio, Vishnu, Julia. Se llamaba, nunca se llamó, ¿vale? Dentro de este gran marco del pretérito y del imperfecto vais a ver luego cuando estudiéis la gramática más adelante que entre el pretérito y el imperfecto hay a veces unas líneas que se, digamos, entrecogen por ahí. ¿Por qué? Porque a veces también tiene mucho que ver con lo que quiere decir el autor, con lo que estás intentando tú explicar. Luego, otra cosa que también hay que decir, muy importante, en Latinoamérica lo utilizan diferente de los españoles. A veces se utiliza más el pretérito, a veces el imperfecto. Ya veréis que cambia un poco, dependiendo de muchas cosas, del país, del nivel educativo de la persona, como os he dicho muchas veces, etcétera, etcétera. Entonces ahora vamos a mirar en el libro, el primer diálogo que vamos a leer va a tener mucho pretérito. ¿Por qué? Porque el pretérito va a ser, pues, personas que os van a preguntar cosas o contar historias de algo que pasó. O llegué a mi casa y me caí y me di un golpe en la cabeza y vino la ambulancia y me recogió. ¿Sí? Everything happened, 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 happened. Puntual, puntual, puntual. ¿Vale? Muy bien. Entonces, bueno, ahí está lo que le llamo yo la noción general, así roughly, del pretérito y el imperfecto, y ahora vamos a practicar con el diálogo, ¿vale?